vamos a hacer un dibujo mejor. Nos guardamos esta expresión de aquí y tenemos pues la puerta. Vamos a ponerlo esto en 2 dimensiones. Aquí tendríamos el eje X, aquí tendríamos el eje Y. Aquí por tanto es donde tenemos el canal, mi zona de puerta, ¿no?, de conector de drenador. Esto le voy a llamar la anchura, W. Esto es, aquí tengo VDS, aquí tengo VGS. Esto está cortocircuitado, aquí tengo 0 voltios, porque esto es el terminal, ¿no? Este es el terminal de fuente, y luego tengo aquí tierra, particularizamos al caso en el cual no tenemos polarización en lo que es el sustrato. Por lo tanto, mi corriente que estoy buscando, esta IDS que poníamos antes, que entrará por el terminal de drenador, esta IDS teniendo en cuenta que aquí tendré una J debido a las impurezas, a los portadores minoritarios, esos electrones minoritarios dentro del semiconductor tipo P, pues debido a que voy a tener esa corriente, esa densidad de corriente de arrastre, debido a al campo eléctrico que se me crea, aquí se me crea un campo eléctrico porque aquí he puesto una tensión, VDS, respecto a aquí, por tanto se me crea un campo eléctrico a lo largo del canal. Los electrones verán ese campo eléctrico y se irán hacia el alternador, por tanto tendré una corriente en el eje negativo, hacia los valores negativos del eje X. Este es el eje X. Por lo tanto, la IDS la puedo entender como la integral de la densidad de corriente por un diferencial de área, en donde este diferencial de área es la área transversal, la perpendicular al eje X. Entonces eso será, esa diferencial de área será pues una profundidad W y luego también una distancia, digamos, en el eje Y. Como el diferencial de área, pues pondremos W por diferencial. W porque es donde hay simetría, es decir, el canal no variará si me voy en la profundidad. Sí variará el canal si me voy en el eje Y, porque cada vez habrá menos. De hecho, el canal está prácticamente en Y igual a 0. Ahí hay un canal muy fino y con una extensión dentro de lo que es el sustrato, pues muy, muy corta. Son, pues eso, nanómetros, ¿no?, de extensión, donde yo tendré esa lámina de inversión. Pero bueno, ponemos diferencial de Y y integramos para mientras haya canal. Como Jn, pues esto, recordad, esto es ρ sub n por el campo eléctrico, o por la velocidad. Campo eléctrico por movilidad, esa es la velocidad de los portadores. Aquí ya voy a ponerlo todo en valor absoluto. Si pongo Jn me refiero a Jn en valor absoluto. Si pongo ρn me refiero al valor de ρ sub n en valor absoluto. Campo eléctrico lo mismo. Pues más que nada porque si no habría un lío de signos y pues porque al final me va a salir una Jn negativa, ¿no?, porque me voy en el eje X hacia valores negativos. Voy a ponerlo todo en valor absoluto, por lo tanto esta expresión de aquí y sacando W fuera de
de mi integral será W por mu n, que también es una constante. El campo eléctrico lo puedo sacar también de mi expresión porque en el grosor de la zona de inversión que hemos dicho que es muy fina, en este grosor va a ser también constante por integral de rho diferencial de y. Bueno, como sabéis, y lo hemos repetido durante el curso, si yo tengo una densidad de carga en volumen, ¿no? Una carga por unidad de volumen, si hago una integral en una determinadas dimensiones, lo que obtengo es otra densidad de carga superficial o lineal, ¿no? Es decir, si yo tengo una integral de densidad de carga por diferencial de una longitud, esto me dará lugar a una Q', una densidad de carga superficial. Rho es carga por unidad de volumen, Q' es carga por unidad de superficie. Hemos matado una dimensión. Al integrar, hemos quitado una de las dimensiones que tenía en el denominador de rho. Lo mismo si hacemos una integral de rho por diferencial de área. Esto me dará una densidad de carga lineal. Esto es carga por unidad de longitud de la distancia por la cual es transversal, es perpendicular al área de integración. Por lo tanto, en este caso estoy haciendo una integral en el eje Y, por lo tanto esto es densidad de carga por unidad de superficie, entendiendo esa superficie la que es perpendicular a ese eje puerta óxido semiconductor. Por lo tanto, esto de aquí, esta integral, no es más que Qn. La ponemos Qn', esa densidad de carga. Y que depende de la posición, porque depende de la posición X. Por lo tanto, expresión para IDS, en donde ahora volvemos a esta integral está definida solo esto no es rho, en el fondo esto es rho sub n, porque es solamente la densidad de las cargas móviles, que en este caso son los minoritarios que tengo allí en el canal de inversión, son los que me contribuyen a lo que es la corriente. La carga fija no me está contribuyendo a lo que es el desplazamiento de carga, porque esos iones no se están desplazando. Por tanto, esto no es rho, es densidad rho sub n, densidad de electrones. Por lo tanto, y poniendo esta expresión, IDS igual a anchura del canal, omega, campo eléctrico, Q sub n, que es Cox' por VGS menos VT menos VCS, que esto depende de la posición. Y luego podemos poner este campo eléctrico, recordad, el campo eléctrico es, en este caso, como depende de la posición X, menos la derivada de VCS respecto de la posición X. Sea como sea esa dependencia de la posición de la tensión entre canal y fuente. El caso es que VCS para X igual a 0 es 0, justo cuando está en la fuente VCS es 0, y a medida que nos desplazamos hacia el drenador, ese VCS aumenta hasta que llega al valor de VDS. Por lo tanto, yo aquí tengo una ecuación diferencial, ¿no? Aquí tengo, si lo ponemos todo en valor absoluto, una ecuación con una derivada, podemos separar variables, de forma que vamos a poner
este diferencial de x lo ponemos aquí. Por tanto, todo lo que depende de la posición a la izquierda, todo lo que depende de la variable VCS a la derecha. Y podemos integrar, en este caso entre los dos extremos, desde la fuente hasta el drenador. Esto sería desde 0 hasta L, porque esto es diferencial de X, es posición. Esto sería desde 0 hasta la tensión que yo tengo en el otro extremo. Por tanto, aquí tengo VDS. Hacemos esa integral, despejamos para IDS y tendremos IDS es igual. Ya aquí esta integral será L mayúscula porque IDS es constante, hay una continuidad de corriente, la corriente IDS que me entra por el drenador es la misma que me sale por la fuente y la misma que me va a ir por todo el canal, no depende de X, por lo tanto sale fuera de la integral y esto me sale L mayúscula que paso aquí dividiendo. Luego tenemos la integral de este paréntesis en donde la variable de integración es VCS, por lo tanto eso me dará, eso es una línea recta, esa integral me dará una cuadrática. Por tanto tenemos VGS menos VT por VDS menos VDS cuadrado entre 2. Y hacemos esa integral definida entre VDS y 0. Esta es una cuadrática que si yo represento en función, ¿no?, VDS, yo tengo primero vale 0 justo cuando VDS es igual a 0, esa IDS me va a caer a 0, y luego tiene un máximo que podemos calcular, podemos hacer la derivada de IDS respecto de VDS igualarlo a 0, y eso me dará un valor de VDS igual a VGS menos VT. Esto es el punto máximo, por tanto aquí tendré un valor de máximo que es el de VGS menos VT. Justo en este punto, digamos que la parábola me empieza a decrecer y ya no tiene sentido físico esa